¿Puede un icono estar solo alguna vez? La pregunta suena abstracta hasta que uno se para en 2305 Fifth Helena Drive, Brentwood, Los Ángeles. Una casa pequeña, tejas españolas, paredes blancas que captan la luz de California. Marilyn Monroe la compró en febrero de 1962. Murió allí 6 meses después. La casa tenía un dormitorio. El mundo tenía millones de imágenes de su rostro. Si estás mirando porque la arquitectura y las personas que viven dentro te fascinan, si quieres entender cómo la fama se convierte en una especie de arquitectura en sí misma, considera suscribirte. Estamos avanzando hacia el millar, y tu presencia hace posible investigaciones como esta. 4 de agosto de 1962, sábado. El calor de la tarde se posaba sobre el oeste de Los Ángeles. Dentro de la casa en Fifth Helena Drive, Marilyn Monroe hizo llamadas telefónicas. Su ama de llaves, Eunice Murray, estaba presente. Su psiquiatra, el Dr. Ralph Grinson, la visitó esa noche. Según Murray, Monroe fue a su dormitorio alrededor de las 8. La puerta se cerró con llave por dentro. Murray notó la luz debajo de la puerta pasada la medianoche. Llamó a Grinson. Él llegó a las 3:30 am. La ventana del dormitorio daba al patio lateral. Él la rompió. Monroe estaba en la cama, boca abajo, un brazo extendido hacia el teléfono. El auricular al alcance. Desnuda, inmóvil. Frascos de pastillas vacíos en la mesita de noche. El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió la llamada a las 4:25 am. El hallazgo oficial. Probable suicidio. Envenenamiento agudo por barbitúricos. Seconal e hidrato de cloral en combinación letal. La narrativa se armó rápidamente. Depresión. Matrimonios fallidos. Ansiedades profesionales. Una mujer frágil que no pudo soportar el peso de ser Marilyn Monroe. El forense firmó. La prensa informó. El público lamentó. El expediente se cerró. Pero ciertos detalles se resisten a la narrativa. La cronología contiene lagunas. Murray cambió su versión varias veces a lo largo de los años. La hora exacta de la muerte sigue siendo incierta. Algunas estimaciones la sitúan horas antes del descubrimiento. El estómago de Monroe estaba casi vacío durante la autopsia, lo que es inconsistente con la ingestión oral de tales cantidades. Los registros telefónicos de esa noche desaparecieron. También el informe policial original. Las notas del Dr. Grinson nunca se revelaron por completo. Y la casa misma, pequeña, modesta, recién comprada como un símbolo de independencia y un nuevo comienzo, se convirtió en el escenario final de una muerte que nunca se ha resuelto en una explicación clara. 12305 Fifth Helena Drive. La dirección no tiene grandeza. La casa mide menos de 400 pies cuadrados. Un piso, 4 habitaciones, suelos de baldosas mexicanas, una pequeña piscina en la parte trasera. Ella pagó $77,500. Para Marilyn Monroe, esto representaba algo más valioso que las mansiones y áticos que había ocupado durante su fama. Esto era suyo, totalmente poseído, sin contrato de alquiler de estudio, sin el nombre del esposo en la escritura. La primera y única propiedad que compraría sola. Ella la llamó su primer hogar de verdad. Vivió allí menos de medio año. Comprender lo que sucedió en ese dormitorio requiere volver a entender lo que significaba la casa. ¿Por qué la compró? Lo que esperaba construir allí. ¿Y por qué, en una noche de sábado de agosto, con el mundo entero conociendo su rostro, estaba sola detrás de una puerta cerrada? La casa sigue en pie. La verja permanece. La calle está tranquila. Pero la pregunta nunca ha sido respondida. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? ¿O la imagen lo consume todo, incluso el aliento final, incluso la verdad? Algo en esa casa lo sabe. Norma Jean Mortenson nació en Los Ángeles en 1926, sin padre listado en el certificado de nacimiento, madre internada por enfermedad mental cuando la niña tenía 7 años. Hogares de acogida,
Un orfanato. Matrimonio a los 16 para escapar del sistema. Trabajo en una fábrica durante la guerra. Luego, un fotógrafo se fijó en ella en la línea de montaje. La cámara encontró algo. Los agentes vieron potencial. Los estudios vieron ganancias. En 1946, Norma Jean firmó su primer contrato. En 1953 era Marilyn Monroe, y Marilyn Monroe era global. La transformación fue metódica. Cabello aclarado a platino, voz entrenada hasta la suavidad susurrante, caminar ajustado, sonrisa calibrada. Estudió actuación con Lee Strasberg, leyó a Dostoyevsky y Joyce. Se casó con Joe DiMaggio, luego con Arthur Miller, atletas e intelectuales, como probando qué mundo podría sostenerla. Ninguno pudo. La imagen funcionó porque parecía sin esfuerzo. La mujer detrás trabajaba constantemente, 7 días a la semana. Películas, fotografías, entrevistas, apariciones. El estudio era dueño del nombre. El público era dueño del rostro. Marilyn Monroe se convirtió en una construcción tan completa que Norma Jean desapareció bajo ella. Para 1961 tenía 35 años, 3 matrimonios disueltos, decenas de películas terminadas, millones de dólares ganados, gran parte destinados a impuestos, agentes, abogados y la maquinaria que sostenía la imagen. Había vivido en apartamentos de estudio, casas alquiladas, suites de hotel. Nunca una dirección permanente, nunca propiedad, siempre temporal, siempre prestado. La comprensión llegó lentamente. Había construido una carrera, pero no una vida. Había proyectado una imagen de deseo y glamour al mundo entero, pero no tenía un espacio privado que le perteneciera solo a ella. La casa en Fifth Helena Drive apareció a fines de 1961. Un agente de bienes raíces le mostró la propiedad. Pequeña, un piso, estilo hacienda, construida en 1929, aislada, un callejón sin salida en Brentwood, oeste de Los Ángeles, lejos del caos central de Hollywood. El vecindario era tranquilo, médicos, abogados, familias, sin campamentos de paparazzi, sin ejecutivos de estudio viviendo a 3 casas de distancia. La propiedad tenía privacidad, una verja, setos, paredes. El dueño anterior la había mantenido cuidadosamente. Azulejos mexicanos en todas partes, vigas de madera, puertas arqueadas, una cocina modesta, un dormitorio, una habitación de invitados, una sala de estar con chimenea. En la parte trasera, una pequeña piscina rectangular y un patio con árboles cítricos. Hizo la oferta en febrero de 1962, $77,500. Para contextualizar, su último salario por película había sido de $100,000. La casa costó menos que una sola película, pero significó más. Pagó en efectivo. Su nombre en la escritura, sin cofirmante, sin esposo, sin respaldo del estudio, totalmente suya. Les dijo a sus amigos que era su primer hogar de verdad. Tenía 35 años. Los números sugieren modestia. 2.400 pies cuadrados, 4 habitaciones, un piso. Pero párate en la entrada y comprende lo que representaba. Esto no era una mansión. Esto era rechazo. Rechazo a vivir como espectáculo. Rechazo a representar la domesticidad en una casa diseñada para reportajes de revista. Rechazo a continuar el patrón de espacios prestados y arreglos temporales. Quería algo pequeño. Quería privacidad. Quería una puerta que pudiera cerrar y una verja que pudiera asegurar, y un lugar donde Marilyn Monroe pudiera dejar de ser Marilyn Monroe durante unas horas seguidas. Se mudó en marzo. Compró muebles, sofá blanco, cerámica mexicana, libros, estantes llenos de ellos. Plantó flores. Nadó en la piscina. No invitó a casi nadie. El ama de llaves, Eunice Murray, venía a diario. El Dr. Grinson visitaba para sesiones de terapia. Unos pocos amigos cercanos. Por lo demás, la casa siguió siendo suya.
La verja permaneció cerrada. El teléfono sonaba constantemente, pero ella no siempre contestaba. Por primera vez en años, controló el acceso. La imagen no podía seguirla más allá de la verja, o eso creía ella. Pero el aislamiento tiene peso. La casa era lo suficientemente pequeña como para que el silencio se volviera absoluto. Sin ala para el personal, sin habitaciones distantes, solo 4 paredes y la piscina y los árboles cítricos, y la certeza de que nadie llegaría a menos que ella los llamara. Había pasado años rodeada de equipos, fotógrafos, directores, coprotagonistas, asistentes. Ahora tenía privacidad, privacidad total. Y la privacidad, comenzó a descubrir, no es lo mismo que paz. Se suponía que la casa sería un comienzo. Habló de adoptar niños, de iniciar una compañía de producción, de tomar el control de su carrera de la misma manera que había tomado el control de su dirección. Pero la primavera se convirtió en verano, y los estudios de cine no llamaban. El matrimonio con Arthur Miller había terminado. Los Kennedy, ambos, se habían distanciado. La prensa estaba cambiando de actitud. La imagen estaba envejeciendo. Y la casa en Fifth Helena Drive, el símbolo de independencia y nuevo comienzo, se estaba convirtiendo en otra cosa. Un lugar para esperar. Un lugar para estar sola. Un lugar donde la pregunta comenzó a presionar contra las paredes. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? Para agosto, la respuesta se estaba volviendo clara. Y no era la respuesta que ella había esperado. La casa tenía rutinas. Eunice Murray llegaba cada mañana alrededor de las 8. Limpiaba. Cocinaba comidas sencillas. Contestaba el teléfono cuando Monroe no quería. Murray había sido contratada por recomendación del Dr. Grinson, una compañera tanto como un ama de llaves. Alguien para asegurar que Monroe no estuviera completamente sola en la pequeña casa de Fifth Helena Drive. El acuerdo era profesional, pero conllevaba un trasfondo de supervisión. Monroe era una mujer adulta que había sobrevivido a hogares de acogida, matrimonios fallidos y 2 décadas en Hollywood. Pero las personas a su alrededor, su psiquiatra, su abogado, sus pocos asesores cercanos restantes, no confiaban en que estuviera sola. El doctor Ralph Grinson visitaba con frecuencia, a veces a diario. Era su psiquiatra, pero la relación se había expandido más allá de los límites clínicos. La invitaba a cenas familiares. Sus hijos la conocían. Su esposa la toleraba. Grinson creía que Monroe necesitaba estructura, rutina, conexión humana. Le recetó medicamentos, barbitúricos para dormir, anfetaminas para la energía, tranquilizantes para la ansiedad. Las combinaciones cambiaban, las dosis se ajustaban. Monroe confiaba en él, lo llamaba a todas horas, él respondía. Pero la confianza en este contexto significaba dependencia, y la dependencia significaba control, y el control significaba que incluso en su propia casa, comprada con su propio dinero, no era totalmente libre. El teléfono sonaba constantemente. Estudios, agentes, periodistas, amigos que no eran del todo amigos, hombres que querían algo, mujeres que querían proximidad a la imagen. Monroe tenía un número no listado, pero los números no listados se filtran. Empezó a no contestar. El teléfono sonaba 10, 15 veces. Murray preguntaba si debía contestar. Monroe decía no, que sonara, que se preguntaran, que el mundo esperara por una vez. Pero dejar que el mundo espere crea un vacío, y los vacíos se llenan de silencio, y el silencio amplifica cada duda. En la casa pequeña, con sus 4 habitaciones y un solo dormitorio, no había dónde escapar de los propios pensamientos, sin ala de biblioteca, sin habitaciones separadas para invitados, sin cuartos de personal, creando la ilusión de ocupación. Solo Monroe y Murray, y las visitas periódicas de Grinson, y el teléfono sonando en el vacío. Ella nadaba en la piscina. Por las mañanas, sobre todo. El agua estaba fría incluso en verano.
Flotaba de espaldas, mirando el cielo de California, el mismo cielo que aparecía en miles de fotografías de revistas, pero ahora experimentado en privado, sin cámaras, sin dirección, una pequeña libertad, un bolsillo de tiempo que no pertenecía a nadie más que a ella. Le dijo a un amigo que la piscina era su parte favorita de la casa, el único lugar donde la gravedad funcionaba de manera diferente, donde su cuerpo se sentía más ligero, donde la imagen no podía seguirla, pero la imagen se estaba deteriorando. Los estudios estaban retrocediendo. Su última película, Something's Got to Give, había sido un desastre. Llegaba tarde, faltaba días, parecía agotada, desenfocada, incapaz de ofrecer la actuación que requería el guión. 20th Century Fox la despidió en junio. La cobertura de prensa fue brutal, no confiable, difícil, acabada. La mujer que una vez había sido la estrella más rentable de Hollywood era ahora un pasivo. Tenía 36 años. En términos de Hollywood, anciana. Los papeles estaban desapareciendo. Las ofertas dejaron de llegar. El teléfono sonaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, no era la oportunidad quien llamaba. La presión financiera comenzó a acumularse. La casa había costado $77,500. Manejable, pero no insignificante. Impuestos a la propiedad, mantenimiento, salario de Murray, honorarios de Grinson, facturas legales. El dinero se estaba yendo, y no entraba dinero nuevo. Tenía ahorros, pero los ahorros disminuyen. Tenía activos, pero los activos requieren liquidación. Tenía fama, pero la fama sin trabajo es solo visibilidad sin ingresos. Y la visibilidad sin ingresos es un tipo particular de tortura para alguien que había pasado 20 años convirtiendo la imagen en dólares. Los Kennedy habían sido una presencia a principios de año. Ambos, Jack y Bobby. Visitas, llamadas telefónicas. Los detalles siguen siendo discutidos, pero el patrón es claro. Proximidad, intimidad, luego distancia. Para el verano, el contacto se había detenido. Las razones siguen siendo oscuras. Cálculo político, culpa personal, presión externa. No importa. Lo que importa es que Monroe había creído, o esperado, que la conexión con el poder podría proporcionar estabilidad. No lo hizo. El poder se protege a sí mismo. Los iconos son prescindibles. Comenzó a dormir mal. Los barbitúricos ayudaban, pero requerían dosis crecientes. Nembutal, Seconal, hidrato de cloral. Grinson los recetaba. Otros médicos los recetaban. Las combinaciones se superponían. Los frascos se acumulaban en la mesita de noche, en el único dormitorio de la casa en Fifth Helena Drive. Tomaba pastillas para dormir, pastillas para despertar, pastillas para manejar la ansiedad, pastillas para manejar los efectos secundarios de otras pastillas. La arquitectura farmacéutica se estaba volviendo tan compleja como la arquitectura de la imagen, e igual de frágil. A fines de julio dio su última entrevista. Un reportero le preguntó sobre sus planes. Habló de querer tener hijos, de querer trabajar con directores serios, de querer ser tomada en serio como actriz, no solo como un símbolo. Sonrió. Fue amable. Representó a Marilyn Monroe una vez más. Pero la actuación estaba agotada. El reportero lo notó. Las fotografías de ese día muestran a una mujer que parece mayor de 36 años. Cansada. La luz en su rostro había cambiado. Se suponía que la casa en Fifth Helena Drive sería un refugio, un lugar para reconstruir, un lugar para empezar de nuevo. Pero para agosto se había convertido en otra cosa, un lugar para esperar, un lugar para ser olvidada, un lugar donde el icono finalmente podía estar solo. Y la pregunta persistía, resonando a través de las habitaciones pequeñas. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? La respuesta era sí. Pero solo no es lo mismo que libre, solo no es lo mismo que seguro.
y en una casa con un dormitorio y una puerta cerrada y un teléfono al alcance, solo puede convertirse en el estado más peligroso de todos. Llegó agosto. El calor se asentó. El teléfono sonó menos. Las recetas continuaron. Y el tiempo, que siempre se había movido tan rápido alrededor de Marilyn Monroe, comenzó a ralentizarse. 3 de agosto de 1962. Viernes. Monroe recibió una llamada de Joe DiMaggio Jr., su ex hijastro. Había roto un compromiso. La estaba llamando para decírselo. De todas las personas en su órbita, el psiquiatra, el ama de llaves, los agentes, los ejecutivos del estudio, los políticos que la habían usado y descartado, fue el hijo de DiMaggio quien llamó para compartir noticias personales. La conversación duró 20 minutos. Más tarde dijo que ella sonaba feliz, aliviada por él, cálida. La llamada terminó alrededor de las 8 de la noche. Fue una de las últimas conversaciones que alguien tendría con ella, donde sonaba como ella misma. Ese mismo día, Peter Lawford llamó. Lawford era amigo de Frank Sinatra, cuñado de John Kennedy, y una de las conexiones de Monroe con el mundo del poder y la celebridad que orbitaba alrededor de los Kennedy. Estaba organizando una pequeña reunión en su casa de playa, en Santa Mónica la noche siguiente. Sábado. Invitó a Monroe. Ella declinó. Dijo que estaba cansada. Podría ir más tarde. No se comprometió. Lawford luego le dijo a la policía que ella sonaba extraña, arrastrando las palabras. Distante. Afirmó que intentó volver a llamar. La línea estaba ocupada. Pero otros recordaron el viernes de manera diferente. Pat Newcomb, publicista de Monroe y una de sus pocas amigas cercanas, había pasado la noche en la casa en Fifth Helena Drive. Durmió en la habitación de invitados. Las dos mujeres se conocían desde hacía años. Newcomb fue una de las últimas personas que podía hablar con Monroe sin la capa de transacción profesional o manejo psicológico. El viernes hablaron, nadaron, planearon el fin de semana. Newcomb luego dijo que Monroe parecía bien. Normal. Tal vez cansada, pero no desesperada. No suicida. Las versiones no coinciden. Nunca lo han hecho. En la reconstrucción de los días finales de Monroe, cada testigo ofrece una versión ligeramente diferente. La cronología se fractura. Los detalles entran en conflicto. Lo que es cierto es esto. Para el viernes 3 de agosto, Monroe había estado viviendo en la casa en Fifth Helena Drive durante 5 meses. No había trabajado desde junio. No tenía planes firmes. Tenía dinero, pero era finito. Tenía fama, pero ya no era convertible en empleo. Y tenía una casa con un dormitorio, y una verja, y una piscina. Y dentro de esa casa estaba esperando que algo cambiara. Las semanas anteriores habían ofrecido destellos de lo que podría haber sido. En julio habían venido fotógrafos a la casa. No paparazzi, fotógrafos invitados. Posó junto a la piscina. Posó en la sala de estar. Usó ropa sencilla. Las imágenes tenían la intención de mostrar una nueva Marilyn Monroe. Madura, reflexiva, en casa en su propio espacio. Las fotografías son impactantes. Se ve más suave, menos actuada, más presente. Pero las revistas no las publicaron de inmediato. Estaban esperando a ver si volvería a ser relevante, si reservaría otra película, si la imagen reviviría. Las fotografías se quedaron en archivos, sin publicar, mientras Monroe esperaba en Brentwood. Había intentado mantenerse visible. En junio, había asistido a un partido de béisbol con los DiMaggio, Joe Sr. y su hijo. La prensa lo cubrió. Marilyn Monroe en el Dodger Stadium. Llevaba gafas de sol. Sonrió. Firmó autógrafos. La multitud la reconoció al instante. Las cámaras la encontraron. Durante 2 horas siguió siendo Marilyn Monroe, ícono global, presencia magnética. Luego el partido terminó y regresó a Fifth Helena Drive, y la verja se cerró y el icono desapareció de vuelta a la casa pequeña donde nadie estaba mirando.
La contradicción era insostenible. El mundo todavía quería a Marilyn Monroe. Portadas de revistas, fotografías, columnas de chismes. La imagen seguía siendo rentable para todos, excepto para la mujer que la generaba. No podía actuar, no podía trabajar, pero aún podía ser fotografiada, discutida, analizada, deseada. La imagen se había separado de la persona. Estaba circulando independientemente ahora, y la persona, Norma Jean, Marilyn, quienquiera que fuera en este punto, estaba atrapada en Brentwood, tomando pastillas, viendo a un psiquiatra 6 días a la semana, y tratando de averiguar qué viene después de la fama, cuando todavía eres famosa, pero ya no empleable. El doctor Greenson estaba convencido de que necesitaba más estructura, más supervisión, más intervención. Había tomado un papel inusualmente activo en su vida, controlaba sus medicamentos, influyó en sus decisiones de contratación. Murray trabajaba para Monroe, pero informaba a Greenson. Monitoreaba sus llamadas. La involucró en su vida familiar como una forma de terapia, como si la proximidad a una familia funcional pudiera reparar lo que estuviera roto en Monroe. Pero el arreglo creó dependencias que corrían en múltiples direcciones. Monroe dependía de Greenson para la estabilidad. Entonces, Greenson dependía de Monroe para la validación profesional. Tratar a Marilyn Monroe no era solo un caso clínico, era un hito profesional, y Murray dependía de ambos para el empleo. La casa se había convertido en un escenario terapéutico. Cada acción observada, cada estado de ánimo anotado. Monroe había comprado la propiedad para escapar de la supervisión, pero terminó más supervisada que nunca. La diferencia era que la supervisión ahora llevaba la máscara del cuidado. Era por su propio bien, era para mantenerla a salvo, era porque la gente estaba preocupada. Pero el cuidado que elimina la autonomía sigue siendo control, y el control en una casa que posees es una traición a la razón por la que la compraste. El sábado 4 de agosto comenzó como la mayoría de los días. Murray llegó por la mañana. Monroe durmió hasta tarde. Había tomado pastillas la noche anterior, siempre tomaba pastillas, y despertar era difícil. Cuando salió del dormitorio, parecía cansada, irritable. Newcomb todavía estaba allí. Las dos mujeres discutieron sobre algo menor. Newcomb había dormido bien. Monroe no. El resentimiento era pequeño pero agudo. Newcomb se fue a primera hora de la tarde. Greenson llegó alrededor de las 5 de la tarde. Se quedó durante 2 horas. Más tarde dijo que fue una sesión normal. Más tarde dijo que Monroe parecía estar bien. Más tarde dijo que era optimista sobre el futuro. Más tarde dijo muchas cosas, y todas ellas pueden ser ciertas, y ninguna de ellas explica lo que sucedió después. Alrededor de las 7:30, Greenson se fue. Monroe estaba sola con Murray. Recibió una llamada. Luego otra. Los detalles no están claros. Los registros telefónicos desaparecieron. Pero alguien llamó. Tal vez varias personas. Tal vez nadie importante. La secuencia exacta se ha perdido. Lo que se sabe es que Monroe se retiró a su dormitorio alrededor de las 8. Cerró la puerta. La cerró con llave por dentro. Murray estaba en la casa. La luz permaneció encendida debajo de la puerta. El teléfono estaba en la mesita de noche, al alcance. Los frascos de pastillas estaban allí. Nembutal, Seconal, hidrato de cloral. Las recetas que Greenson había escrito. Las recetas que otros médicos habían escrito. La asistencia farmacéutica acumulada que se suponía que debía ayudarla a dormir, ayudarla a despertar, ayudarla a funcionar, ayudarla a sobrevivir. La casa estaba en silencio. La verja estaba cerrada. El mundo exterior continuaba. Fiestas en Santa Mónica, cenas en Beverly Hills, películas rodándose en estudios, la vasta maquinaria de Hollywood girando sin ella. Y dentro de la casa pequeña en Fifth Helena Drive, en el único dormitorio de la única propiedad que había poseído, Marilyn Monroe estaba sola con un teléfono
y una pregunta que la había estado siguiendo durante meses. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? La respuesta se estaba formando, pero no sería la respuesta que nadie quería. Eunice Murray notó la luz debajo de la puerta del dormitorio pasada la medianoche. Más tarde cambió este detalle. Primero dijo medianoche, luego dijo antes, luego después. La cronología de esa noche nunca ha sido estable, pero en algún momento, ya fuera medianoche, o la 1 o las 2 de la mañana, Murray se preocupó. Caminó hasta la puerta del dormitorio. Llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Silencio. La luz estaba encendida. El cable del teléfono pasaba por debajo de la puerta. Podía verlo, pero ningún sonido provenía del interior. Murray llamó al Dr. Grinson. Él vivía a 15 minutos en Santa Mónica. Él le dijo que vendría de inmediato. Llegó aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Algunas versiones dicen antes, algunas dicen después. El informe policial finalmente registraría las 4:25 como la hora de la llamada de emergencia, pero Grinson y Murray estuvieron en la casa durante al menos 45 minutos antes de que se hiciera esa llamada. Lo que sucedió durante esos 45 minutos nunca se ha explicado completamente. Grinson no pudo abrir la puerta del dormitorio. Estaba cerrada con llave por dentro. Salió. El dormitorio tenía una ventana grande que daba al patio lateral. La rompió con algo. Las versiones varían sobre qué objeto usó. Pasó la mano. Abrió la ventana. Trepó dentro. Marilyn Monroe estaba en la cama, boca abajo, desnuda, un brazo extendido hacia el teléfono. El auricular estaba cerca de su mano. No estaba respirando. Su cuerpo ya estaba en rigor mortis. Grinson comprobó el pulso. No había. Miró la mesita de noche. Frascos de pastillas vacíos. Nembutal, Seconal, hidrato de cloral. Las recetas que él había escrito. Las recetas que otros médicos habían escrito. Volvió a la sala de estar. Le dijo a Murray que Monroe estaba muerta. Murray preguntó qué debían hacer. Grinson hizo una llamada. No a la policía, no a una ambulancia. Llamó al abogado de Monroe, Mickey Rudin. Rudin le dijo que llamara al médico personal de Monroe, el Dr. Hyman Engelberg. Engelberg llegó poco después. Solo entonces, a las 4:25 de la mañana, más de 45 minutos después de que Grinson rompiera la ventana, alguien llamó a la policía. El Departamento de Policía de Los Ángeles llegó a las 4:40. Los oficiales entraron en la casa pequeña en Fifth Helena Drive. Notaron la ventana rota. Notaron la puerta del dormitorio cerrada con llave. Notaron el cuerpo en la cama, boca abajo, teléfono cerca, frascos vacíos en la mesita de noche. Notaron que el rigor mortis estaba avanzado, sugiriendo que la muerte había ocurrido horas antes. Notaron al ama de llaves, al psiquiatra, al médico, todos presentes en la sala de estar. Tomaron declaraciones. Las declaraciones no coincidían. Murray dijo que notó la luz alrededor de la medianoche. Luego dijo las 3 de la mañana. Luego dijo que no recordaba. Grinson dijo que llegó a las 3:30. Los registros policiales muestran la llamada a las 4:25. El forense estimaría más tarde la hora de la muerte entre las 8:30 y las 10:30 de la noche anterior, horas antes de que alguien afirmara notar algo malo. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave por dentro, pero la llave nunca se encontró. El teléfono estaba cerca de su mano, pero los registros telefónicos de esa noche desaparecieron de los archivos oficiales en días. Los frascos de pastillas estaban vacíos, pero el estómago de Monroe durante la autopsia mostró casi ningún residuo de pastillas. Había barbitúricos en su sangre e hígado en concentraciones letales, pero el método de ingestión seguía sin estar claro. La investigación oficial se movió rápidamente, demasiado rápido. El forense, el doctor Thomas Noguchi, realizó la autopsia el domingo 5 de agosto. Encontró barbitúricos, Nembutal
e hidrato de cloral, en cantidades fatales. No encontró marcas de aguja que sugirieran inyección. Encontró un contenido estomacal mínimo. Dictaminó la muerte como probable suicidio. Envenenamiento agudo por barbitúricos. Autoadministrado. El archivo del caso señaló algunas inconsistencias, pero no las investigó. La policía presentó su informe. El fiscal de distrito lo revisó. No se abrió una investigación criminal. Para el lunes, la conclusión era oficial. Marilyn Monroe se había suicidado en su dormitorio en Fifth Helena Drive. Pero demasiados detalles contradecían la historia oficial. La cronología no tenía sentido. Si Monroe murió entre las 8:30 y las 10:30, ¿por qué nadie se dio cuenta hasta después de medianoche? ¿Por qué Grinson y Murray esperaron 45 minutos antes de llamar a la policía? ¿A dónde fue el residuo de pastillas? ¿Cómo ingirió tales cantidades sin evidencia física en su sistema digestivo? ¿Por qué se borraron los registros telefónicos? ¿Por qué Murray cambió su historia repetidamente a lo largo de los años siguientes? ¿Y por qué tantas personas, Grinson, Engelberg, Rudin, Murray, parecían más preocupadas por manejar la narrativa que por la claridad? Las teorías alternativas se formaron de inmediato. Asesinato, los Kennedy encubriendo su participación, el FBI, la mafia. Las conspiraciones se multiplicaron porque la versión oficial no podía contener las contradicciones. Pero las teorías de conspiración, por muy elaboradas que sean, a menudo pasan por alto la verdad más simple, que la muerte de Monroe pudo haber sido exactamente lo que parecía ser, un suicidio, al mismo tiempo que era algo que las personas a su alrededor necesitaban oscurecer porque sus propios roles en sus meses finales eran indefendibles. Grinson había recetado en exceso, había creado dependencias, había difuminado los límites profesionales hasta el punto de no ser reconocidos. Engelberg también había recetado barbitúricos, creando superposiciones y combinaciones peligrosas. Murray había estado monitoreando a Monroe bajo las instrucciones de Grinson, convirtiendo la casa en un sitio de vigilancia disfrazado de cuidado. El estudio la había despedido y luego filtrado historias pintándola como inestable. Los Kennedy la habían usado y luego se distanciaron sin explicación. La prensa la había convertido en un icono y luego se había vuelto contra ella cuando el icono envejeció. Todos alrededor de Monroe le habían fallado de maneras específicas y documentables. Y cuando murió, esas mismas personas necesitaban que la historia fuera simple. Suicidio, depresión, tragedia inevitable, no negligencia, no explotación, no el costo acumulado de ser Marilyn Monroe en un sistema diseñado para extraer valor hasta que no quedara nada. La casa en Fifth Helena Drive se convirtió en evidencia. Llegaron fotógrafos. Los fans se reunieron fuera de la verja. La prensa descendió. La pequeña propiedad que Monroe había comprado como refugio se convirtió en una escena del crimen, luego en una atracción turística, luego en un símbolo. Los muebles fueron catalogados. Las pastillas fueron documentadas. El dormitorio donde murió fue fotografiado desde todos los ángulos. La imagen de la que Monroe había intentado escapar al comprar esta casa ahora consumió la casa misma. Incluso en la muerte, la privacidad era imposible. El funeral se celebró el miércoles 8 de agosto, en el cementerio Westwood Village Memorial Park. Joe DiMaggio lo organizó. Prohibió la entrada a la mayoría de Hollywood. Sin ejecutivos de estudio, sin Kennedy, sin Lawford, sin Sinatra. Solo asistieron 30 personas. DiMaggio colocó flores en su tumba cada semana durante 20 años. Nunca habló públicamente sobre su muerte. Nunca se volvió a casar. Llevó consigo lo que supiera al silencio. La casa en Fifth Helena Drive fue vendida en 1963, luego otra vez en 1975, luego otra vez. Cada venta venía con la historia. El dormitorio donde murió Marilyn Monroe, la piscina donde nadó, la verja que cerró contra el mundo,
La propiedad cambió de manos más de una docena de veces. Los dueños renovaron, expandieron, intentaron borrar la historia, pero la historia permaneció. La dirección era suficiente. 12305 Fifth Helena Drive. El último lugar donde vivió Marilyn Monroe. El lugar donde la pregunta finalmente recibió su respuesta. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? Sí. En una noche de sábado de agosto, detrás de una puerta cerrada, en un dormitorio que poseía, Marilyn Monroe estaba completamente sola. Y sola, sin la maquinaria de la imagen y la gestión y la asistencia farmacéutica, no pudo sobrevivir. El icono había consumido a la persona tan por completo que cuando la persona intentó existir por separado, en una casa pequeña, con privacidad, con propiedad, no quedaba nada. La imagen había ganado, y el costo de que la imagen ganara fue un cuerpo en una cama, boca abajo, un brazo extendido hacia un teléfono que no pudo salvarla. El mundo lamentó. Las revistas publicaron homenajes. Las películas fueron reeditadas. La imagen se hizo inmortal. Marilyn Monroe nunca envejecería más allá de los 36. Nunca perdería su belleza. Nunca se volvería irrelevante. La muerte había resuelto el problema que la vida no pudo. El icono era ahora permanente. Pero en la casa pequeña en Brentwood, en el único dormitorio con suelos de baldosas mexicanas y una ventana que había sido rota desde fuera, la respuesta a la pregunta estaba escrita en silencio. Un icono puede estar solo, pero un icono no puede sobrevivir solo, porque un icono no es una persona. Un icono es una construcción. Y las construcciones, cuando se quedan sin soporte, colapsan. El tiempo se agotó el 4 de agosto de 1962. No lentamente, no con advertencia. Simplemente de repente, en una habitación cerrada, con frascos vacíos, y un teléfono y la terrible claridad que llega cuando te das cuenta de que has estado solo todo el tiempo. La casa en Fifth Helena Drive sigue en pie. La dirección no ha cambiado. El azulejo español permanece. La verja está allí. Pero casi todo lo demás ha sido alterado. Los nuevos dueños expandieron la propiedad, agregaron habitaciones, renovaron el dormitorio donde murió Monroe, reemplazaron la ventana que Grinson rompió, construyeron adiciones que duplicaron los pies cuadrados. El pequeño refugio que Monroe compró, la modesta casa de 4 habitaciones que representaba la independencia, ha sido absorbido por algo más grande, más valioso, más apropiado para los precios inmobiliarios contemporáneos de Brentwood. Los dueños actuales conocen la historia. Todos los que compran la propiedad lo saben. La dirección lo asegura. 12305 Fifth Helena Drive no es solo una ubicación, es una coordenada de la mitología. Los agentes inmobiliarios lo mencionan con cuidado. Algunos compradores se sienten atraídos por ella. Otros son repelidos. Pero nadie compra la propiedad sin entender lo que sucedió allí. El dormitorio, la puerta cerrada, el teléfono, el silencio. En 2017, la casa casi desapareció por completo. Un promotor la compró con planes de demoler y reconstruir. El lote valía más que la estructura. Pero los fans de Monroe se movilizaron. Se hicieron circular peticiones. La ciudad de Los Ángeles intervino. La casa fue declarada Monumento Cultural Histórico, no por su importancia arquitectónica. El diseño era un ordinario Spanish Colonial Revival, común en todo Los Ángeles en la década de 1920, sino por lo que ocurrió dentro, porque Marilyn Monroe murió allí, porque la casa se había vuelto inseparable de la historia. Así que sigue en pie, protegida, preservada. Un monumento a una muerte que nunca ha sido explicada por completo. La conclusión oficial sigue siendo probable suicidio. Las teorías alternativas persisten: asesinato, conspiración, encubrimiento. La verdad, como siempre, existe en algún lugar en el espacio disputado, entre los hechos documentados y la evidencia faltante. Lo que es cierto es que el 4 de agosto de 1962,
Marilyn Monroe estaba viva por la noche y muerta por la mañana, y la secuencia exacta de eventos entre esos dos puntos nunca ha sido reconstruida con confianza. La pregunta que resonó a través de sus meses finales, ¿puede un icono estar solo alguna vez?, fue respondida esa noche. Pero la respuesta se divide según la perspectiva. Sí, un icono puede estar solo. Monroe estaba sola en el dormitorio, detrás de la puerta cerrada, fuera del alcance del ama de llaves, y el psiquiatra y el vasto aparato de personas que decían preocuparse por ella. Logró la soledad que había estado buscando. Pero esa soledad fue insoportable, porque el icono y la persona ya no eran separables. Marilyn Monroe no podía existir sin la maquinaria que la sostenía, y Norma Jean no podía existir mientras Marilyn Monroe aún viviera. Se suponía que la casa resolvería esto: un espacio privado, propio, no alquilado, un lugar donde la imagen no pudiera seguir, pero la imagen la siguió de todos modos. La siguió en las llamadas telefónicas que no contestó, en las recetas acumuladas en la mesita de noche, en los fotógrafos invitados a documentar su nueva vida doméstica, en la supervisión disfrazada de cuidado. La casa no pudo protegerla porque el problema no era externo. El problema era que Marilyn Monroe se había convertido en un papel que requería una actuación constante, y no había espacio, ni siquiera en un dormitorio cerrado en una casa que poseía, donde la actuación pudiera detenerse. Lo que queda ahora es silencio y especulación. La casa sigue en pie. La verja se cierra. Los turistas pasan lentamente en coche. Los fans dejan flores. Los investigadores presentan solicitudes de libertad de información para documentos que se han perdido o redactado. Nuevos libros proponen nuevas teorías. Los documentales examinan la evidencia desde nuevos ángulos. La historia se niega a resolverse. Y quizás eso sea apropiado. Quizás la naturaleza no resuelta de la muerte de Monroe sea el único final honesto para una vida vivida completamente en la imagen, donde la verdad siempre fue secundaria a la presentación. La piscina donde nadó todavía está allí, detrás de la casa, ligeramente más grande ahora, pero en la misma posición. Las baldosas mexicanas aún cubren algunos de los suelos. Los árboles cítricos se han ido, reemplazados por un paisajismo más adecuado al gusto contemporáneo. Pero la estructura permanece, protegida por ley, congelada en su significado. Una casa pequeña en Brentwood, donde la mujer más famosa del mundo murió sola. Si encontraste valiosa esta investigación, si aprecias los documentales que exploran no solo la arquitectura, sino las vidas contenidas en ella, los costos de la fama, el peso de la imagen, el silencio que sigue a la celebridad, considera suscribirte. Estamos avanzando hacia el millar, y tu apoyo permite que estas historias continúen. Deja un comentario sobre qué mansión o propiedad deberíamos examinar a continuación. Gracias por estar aquí, por escuchar, por dejar que esta historia se desarrollara de la manera que tenía que hacerlo. La casa en Fifth Helena Drive no está abierta al público. Los dueños actuales valoran su privacidad. La verja permanece cerrada. Y dentro, en habitaciones que han sido renovadas y expandidas y modernizadas, la pregunta todavía perdura en las paredes. ¿Puede un icono estar solo alguna vez? La respuesta es sí, pero solo no significa libre. Y el costo de esa soledad, para Marilyn Monroe, fue todo.